Vamos a iniciar nuestra presentación, que se llama, está mencionada como problemas de la succión, se llama abordaje de las dificultades en la lactancia materna en el neonato hospitalizado. Iniciaremos diciendo frente a las dificultades de la lactancia en general o específicamente frente al niño hospitalizado, ¿por qué nosotros como personal asistencial debemos insistir ante las dificultades que presenta el neonato con la lactancia materna? Hay una razón que desde la OMS se promulga y es un eslogan o ha sido eslogan en las Semanas Mundiales de la Lactancia, y es que la lactancia materna requiere más que la dedicación de la madre. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad social, es una responsabilidad que exige el compromiso o el liderazgo de todos los gobiernos del mundo. Es una responsabilidad que exige el apoyo de las familias. Es una responsabilidad que exige el apoyo de nosotros como comunidad. Y sobre todo, porque el 95% de los partos son institucionales, es una responsabilidad, una gran responsabilidad para el sistema de salud. Y como parte del sistema laboral, también es una responsabilidad de apoyo hacia nuestras compañeras en proceso de lactancia. Parte de la justificación de por qué insistir ante las dificultades de la lactancia materna es, sobre todo, que ya es conocido por todas las sociedades científicas, por todas las organizaciones de salud pública, como lo es la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la UNICEF, incluso desde revistas tan serias como The Lancet, han respaldado hace ya muchas décadas la protección y la promoción de la lactancia materna como herramienta de salud pública para enfrentar el desafío de la salud de nuestras futuras generaciones. En el año 2016, The Lancet lanzó una serie mundial sobre lactancia materna, donde muestran diferentes estudios que respaldan los beneficios de la lactancia materna. Vamos a ver con detenimiento esos beneficios. Primero, que protege contra las infecciones, las principales infecciones infantiles. El calostro o la fase de calostro es llamado también la primera vacuna o gota de oro, rica en inmunoglobulina A. Contiene aproximadamente 10 gramos por litro de esta inmunoglobulina frente a la leche madura, a la misma leche de la misma mamá, que al hacer el cambio, el viraje hacia la leche madura, ya esa inmunoglobulina está contenida en 1 gramo por litro. Dense ustedes cuenta la importancia del calostro y recordemos que esta inmunoglobulina A es la que nos protege a nuestros bebés, principalmente de las enfermedades respiratorias. La leche materna protege aproximadamente contra el 50% de las diarreas y una tercera parte de las infecciones respiratorias agudas. Contiene unas sustancias protectoras como la mucina, que permite la agregación de los virus o bacterias antes que penetren al huésped. Contiene anticuerpos que son parte o también dentro del espectro de las inmunoglobulinas contra virus, bacterias y protozoarios. Contiene lactoferrina, que es bacteriostática contra las infecciones gastrointestinales, y el factor bífido, que mantiene la flora intestinal. Se sabe que también
ayuda en la prevención del síndrome de muerte súbita. Está respaldado por un metaanálisis de 6 estudios de alta calidad, donde muestran la relación de la lactancia materna con una disminución frente a un 36% de esta prevención, de esta disminución. Prevención de enterocolitis. Un metaanálisis de 4 ensayos controlados muestra una disminución del 58% de las enterocolitis. Prevención de mala oclusión. 49 estudios sobre lactancia materna muestran que está relacionado con una disminución del 68% de las maloclusiones. Otros efectos: aumento de la inteligencia, mostrado en un ensayo aleatorizado donde se puede observar un aumento de 7 puntos en el coeficiente intelectual. Probablemente reduce el sobrepeso y la obesidad. La lactancia materna prolongada está relacionado con una disminución del 26% de probabilidad de padecer este niño más adelante problemas de sobrepeso y de obesidad. Diferentes estudios muestran, un análisis de 18 estudios muestran o sugieren una disminución en la incidencia de la leucemia infantil. Protección para las mamás, protege contra el cáncer de mama y de ovario. Cada incremento de 12 meses de lactancia materna está relacionado con la disminución de la incidencia del CA de mama en un 4.3% y un metaanálisis de 41 estudios muestra la relación con la disminución de cáncer de ovario de un 30% con la lactancia materna prolongada. Si bien no hay discusión sobre los beneficios de la lactancia materna, si bien están demostrados estos beneficios, es preocupante para las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, OPS, que la adherencia, la prevalencia en todo el mundo sigue siendo baja o muy baja y con tendencia a la baja o con tendencia a mantenerse estable. En el mundo, la prevalencia de la lactancia materna o el indicador de lactancia materna hacia los 6 meses de edad está alrededor del 40%. Si observamos aquí en la gráfica, en las Américas, Colombia, que está resaltado en el recuadro, tiene una prevalencia de ese indicador de alrededor 36.7%. Y el resto de las Américas, pues sí, hay algunos países que están todavía mucho más bajos en ese indicador, pero hay países donde afortunadamente han logrado elevar esas cifras de ese indicador a más del 65%, tal como lo es Uruguay y Perú. La meta de la OMS para el 2025 es que ese indicador lo elevemos al 50%. Es por eso, frente a esta preocupación de, por un lado, tener demostrados los beneficios de la lactancia materna y, por otro lado, la tendencia a mantener el indicador bajo o muy bajo, que la OMS y la UNICEF recomiendan aumentar la lactancia materna para salvar más vidas de niños y niñas. Y lanza una cifra fuerte donde dice que si la mitad de los recién nacidos se nutriesen solo de leche materna hasta los 6 meses, se podría salvar la vida de 823.000 niños y 20.000 mujeres cada año. Son cifras realmente impactantes que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar en que, en definitiva, nuestros sistemas deben dirigirse, nuestros esfuerzos deben dirigirse hacia la protección y promulgación de la lactancia materna. Para entender, ya entrándonos en el tema, el por qué existen estas dificultades de la lactancia materna,
debemos entender que existen unos factores tanto favorecedores como desfavorecedores. Y eso brinda o ofrece un espectro desde las lactancias desde muy leves, de las lactancias con dificultades muy leves, hasta las lactancias con dificultades severas. Entonces vamos a mirar esos factores favorecedores de la lactancia materna. 1, embarazo controlado. 2, parto eutóxico. El recién nacido que es a término. La lactancia en la primera hora es clave porque los estudios demuestran que hay mayor adherencia a la lactancia o es pronosticador de la lactancia a más largo plazo cuando estos bebés son puestos en la primera hora piel a piel. Lo mismo que el alojamiento conjunto. Otro factor favorecedor es mayor edad materna. Se ha demostrado que las lactancias en adolescentes o en población muy joven está relacionado con mayor dificultad. La lactancia libre demanda se ha conocido ya en todos los ámbitos que este es un factor favorecedor. La educación materna, el acompañamiento o asesoría a esas madres. Y ojo aquí que el acompañamiento no necesariamente debe ser de una persona experta en dificultades de la lactancia materna, debe ser ni de un profesional, debe ser de ese acompañamiento, puede ser por una persona con experiencia que oriente a esa madre frente a lo desafiante que puede llegar a ser una lactancia materna y sobre todo una lactancia con dificultad. Otro factor favorecedor es la ausencia de factores de riesgo social. Ya pasando a los factores desfavorecedores, por otro lado, ¿qué factores nos ayudan a agravar la problemática de las lactancias maternas con dificultad? Son aquellos, por ejemplo, como el embarazo no controlado, la cesárea, los recién nacidos que nacen pretérminos o de bajo peso, porque van a requerir seguramente hospitalización y separación de su madre, que es una de las cosas que ya habíamos visto que favorecía el proceso. La hospitalización, bien sea de la madre o del recién nacido, las madres adolescentes, como lo habíamos mencionado, la lactancia con horarios es un factor desfavorecedor porque los horarios generan una cantidad de problemas tanto con la mamá como con el bebé. El uso de chupo o biberón antes del establecimiento de la lactancia también se ha considerado un factor eh, desfavorecedor por cuanto el biberón ayuda a interferir o a desplazar la lactancia y disminuye la estimulación de la producción láctea y por ende da pie a muchos problemas más adelante. La lactancia sin acompañamiento, sin orientación, sin guía, también es un factor desfavorecedor. Los regalos de la industria, puesto que ayudan a desplazar o a reemplazar tomas que deben ser directas de la lactancia o del seno y disminuyen también la estimulación. Y las prácticas hospitalarias erróneas. Y miremos en este punto cómo desde nuestro quehacer podemos ser un factor favorecedor o desfavorecedor. Las prácticas hospitalarias, las buenas prácticas ayudan a que el proceso sea más fácil, pero las prácticas hospitalarias erróneas ayudan a todo lo contrario, a ofrecer mayor dificultad y el desenlace no deseado de abandono de la lactancia. ¿Cuáles son los posibles desenlaces en cuanto a la lactancia cuando estamos frente a problemas con la lactancia? Que
la diada madre-hijo presente problemas y que estemos frente a un sinnúmero de factores desfavorecedores, es muy probable que esta madre tenga un abandono de la lactancia o un abandono precoz de la lactancia. O el otro escenario, el otro desenlace, es que frente a lo retador que puede ser una lactancia y las dificultades que pueda presentar frente a factores favorecedores, aumenta la probabilidad de un establecimiento de la lactancia. En cuanto a establecimiento de la lactancia, este establecimiento se sabe que es un proceso y que culmina precisamente, y a eso se le llama establecimiento de la lactancia, culmina en el momento en que mamá e hijo están lactando sin ninguna dificultad, en modo automático, por así decirlo, y este establecimiento se puede lograr entre los 15 días o entre las 2 semanas o 3 semanas. Y en este proceso es normal, incluso en las lactancias normales, que hayan situaciones que resolver o que hayan dificultades que se presenten mientras se logra precisamente una lactancia materna establecida o instalada, como le llaman en algunas fuentes. Frente a las dificultades de la lactancia materna, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, la valoración de la diada madre-hijo. Y es una recomendación que se las hago desde muy el fondo de mi corazón, que siempre ante una lactancia, cualquier lactancia, llámese una lactancia normal o una lactancia que puede tener dificultades, siempre hagamos la valoración. ¿Qué vamos a valorar en la diada madre-hijo cuando está frente a una lactancia? Primero, y este esquema es muy didáctico y nos hace recordar el paso a paso que debemos tener para una lactancia exitosa. Primero, las señales de hambre. ¿Cuándo poner al niño a lactar? Cuando presente señales de hambre. Segundo, debemos tener en cuenta o como componente de la técnica la postura de la madre, que no es más que la madre esté dispuesta, cómoda, relajada y tenga apoyo en espalda, brazos y pies. Tercero, la posición del bebé, que debe ser alineada, que debe ser en la posición tradicional, que debe estar barriga con barriga, la oreja, el hombro y la cadera alineados. Esto nos permite un agarre eficaz. Los signos de buen agarre, que son que el niño abra bien su boca, mantenga los labios evertidos, tenga el mentón pegado al seno o en la parte inferior y la nariz despejada. Y por último, la succión del bebé, que no es más que las mejillas, ver que el niño está succionando, que las mejillas están redondeadas, que se escucha el sonido del glutorio. En cuanto a las señales de hambre, la OMS en la parte de educación siempre nos insiste, enséñenle a las madres las señales de hambre para que ellas sepan cuándo debe colocar al bebé a lactar. No guiarse, no enseñar a las madres a guiarse por horarios, porque es una de las cosas que más adelante vamos a ver que ofrecen elementos para las dificultades en los bebés. Señales de hambre, que son las señales tempranas, las intermedias y las tardías. En este cuadrito que lo podemos encontrar en cualquier fuente de lactancia materna, cuando hacemos la búsqueda sobre señales de hambre. Entonces, las señales de hambre es cuando el niño inicia a buscar, se despierta, puede que se despierte, puede que no, y está manoteando y pataleando. Las señales intermedias no es más que la intensificación de las señales tempranas y las señales tardías, que es, ojo, lo que le debemos enseñar a la mamá, que no debemos dejar llegar hasta ese extremo, que es cuando el niño se desespera, llora, grita. ¿Y qué hay que hacer ahí? Enseñarle a la mamá a que lo calme para que lo devuelva a las señales de hambre temprana y sea más probable que el niño se enganche. En cuanto a la valoración, debemos tener en cuenta que hay unos factores del lactante
observando la toma y los signos de buen agarre. En esa observación debemos estar buscando alteraciones en cuanto a la postura y la posición. Puede que el niño esté mal posicionado, la mamá mal puesta, y también alteraciones en la oclusión. Si descartamos esa parte, deberíamos dirigirnos hacia una exploración orofacial porque hay una causa que es el frenillo sublingual, que es conocido como un factor que no permite el buen agarre o la succión del bebé. Y en cuanto a los factores maternos, el dolor mamario ya también hace parte de los factores que interfieren o que inducen a dificultades y o las enfermedades maternas y o la medicación. En este punto de la medicación les traigo este link, se llama e-lactancia. Es un link muy útil porque nos ayuda e incluso se lo podemos compartir a las mamás para que ellas busquen y tengan una fuente fiable de qué es compatible con la lactancia o no, porque existe una tendencia en el medio a suspender la lactancia con cualquier, hasta con la más mínima duda se suspende la lactancia y eso también puede ocasionar interferencias. En este punto traigo algo que es importante que le enseñemos a las mamás, es cómo comen los bebés. Los bebés comen o cuando succionan en algo que se llaman racimos. Los racimos es el conjunto de succiones que debe ir entre 10 a 30 succiones. Y estos racimos son separados por pausas que pueden ir entre 2 segundos hasta 15 segundos. Cuando se le enseña a la mamá que el bebé come de esta manera, succiona de esta manera, ella está pendiente para que si esa pausa se prolongue, ella debe hacer estímulo para reiniciar esos racimos y de manera intermitente, o sea, racimo, pausa. Ella va entendiendo cómo es la succión del bebé y cuándo debo esperar, cuánto debo esperar para iniciar la estimulación. Y no de pronto que no sepa y el niño haga una pausa prolongada, es decir, se duerme, se distrae, no reinicia la succión y eso traduce en una succión o en una toma inefectiva. Ya entrando a las dificultades que se presentan más frecuentemente en el neonato hospitalizado, tenemos las siguientes 4 situaciones que son solo algunas que se pueden presentar, pero que son las más frecuentes. Él o la bebé que se duerme y no succiona, muy frecuente, yo creo que es una de las principales. La otra es el bebé que rechaza el seno. Otra situación es el bebé que es muy ansioso. Y la otra situación es el bebé o la bebé, sobre todo esos que han estado expuestos al chupo o al biberón, que desarrollan algo que se llama disfunción motora oral secundario al uso del chupo. En cuanto al bebé que se duerme, debemos tener en cuenta que en estos bebés existen 2 fases de comportamiento en el posparto inmediato. Uno que es la fase de alerta, que dura más o menos de 2 a 4 horas, y la otra, posterior a esa fase, es la de somnolencia. Es cuando usted sabe que el niño se pegó en las primeras horas, que el niño tuvo una buena lactancia, unos buenos signos de agarre, pero después lo ve que no se pega, que no hace signos de agarre y que está dormido. Es por este comportamiento que puede, dice la literatura, 24 a 36 horas, pero en la práctica nosotros vemos niños de 2, 3, 4 días todavía con esa somnolencia. ¿Qué hay que hacer? Aprovechar el tiempo de actividad lo más que se pueda, o sea, esa ventana de 2, 4, 6 horas en que tenemos el niño activo, ponerlo lo más que se pueda, siempre y cuando sea libre demanda, para que el niño genere una impronta, ¿sí? Genere
una fase inicial de exposición a la lactancia materna. Siempre es recomendable poner al niño cuando presente señales de hambre. A veces desaprovechamos esas señales de hambre porque el niño no es la hora de comer y resulta que a la hora de comer el niño ya se le pasaron las señales de hambre. Y si a más tardar a las 3, 4 horas el niño no se ha despertado, debemos despertarlo en la fase de recién nacido, porque no debemos dejar que ese niño prolongue el intervalo más allá de las 3, 4 horas. En cuanto al rechazo al seno, existen unas causas como es el niño que está llorando, o sea, por ejemplo, que esté en la fase tardía de las señales de hambre. Es muy probable que ese niño no se nos vaya a pegar. ¿Por qué? Porque está tan desesperado, se desorganiza y no recibe el seno. Entonces es una de las causas del rechazo al seno. Otra de las causas es la hipotonía, el niño muy hipotónico que le cuesta. Otra causa puede ser la obstrucción nasal por mucosidad y otra causa puede ser el dolor, ya cuando tenemos un llanto irritable, irascible. Es el dolor que puede provenir o de una fractura de clavícula, debemos hacer la exploración, y vacunas recientes. Otras están relacionadas, otras causas están relacionadas con la técnica, mala postura o posición, que no permiten que el niño haga un buen enganche. Las cremas que las mamás se colocan en el seno que hacen que se resbalen cuando ellos se pegan o se tratan de agarrar, se les resbala la boquita del complejo areola-pezón. Los pechos muy ingurgitados porque rebotan, o sea, está tan tensa la mama que el niño se pone, es como si tratara usted de poner a succionar a un niño en un balón. El niño rebota y eso hace que no se pueda enganchar y por supuesto se torna irritable. Y la confusión entre pezón y tetina, que es el nombre técnico, es disfunción motora oral secundaria al uso del chupo. El falso rechazo, hay que tenerlo presente, no es que el niño esté rechazando el seno, es que el niño no tiene hambre y es necesario que tenga hambre para que se pueda pegar. La sujeción de la cabeza del lactante para ponerlo al pecho y empujar la nuca del lactante, es decir, ponerlo a la fuerza, hace que él también pueda rechazar el seno. Y hay una causa de rechazo unilateral, que es el rechazo solamente de un seno, que es muy común verlo, y puede ser por el tamaño del pezón. El niño tiene preferencia por un seno de un lado, lo escucha uno muy frecuentemente, y la mala colocación también puede ser la mala colocación de un lado. Y en cuanto a la mastitis, puede haber un rechazo al seno, se han documentado por el aumento del sodio en la leche y ese cambio de sabor no le agrada al bebé. En cuanto al niño que está ansioso, ese niño que está llorando, que lo agarra, lo suelta y que uno lo ve muy ansioso, puede ser que esté frente a un brote de crecimiento o crisis de crecimiento, puede ser que sea secundaria una disfunción motora oral secundaria al chupo, o puede ser un frenillo sublingual que no le permite un adecuado agarre. Frente al brote de crecimiento, sabemos que estos se pueden presentar entre el día 17 y 20º día, o entre las 6 y 8 semanas, o el brote de crecimiento de los 3 meses. Realmente puede ocurrir en cualquier momento de la lactancia, pero se han identificado más relacionados con estos días que le acabo de mencionar. Y ahí lo que hay que hacer es decirle a la mamá, el niño cómo se porta. Es un niño que no se satisface con nada. Y es una de las causas de abandono de la lactancia o de recurrir a las fórmulas porque ella piensa, si no sabe de estos puntos, ella piensa que no está produciendo suficiente leche y recurre a la fórmula. Entonces lo que toca hacer en estos días, que son 3, 4, se han documentado hasta 7 días en un brote de crecimiento,
es satisfacer la demanda y también descartar otras causas como puede ser dolor, congestión nasal. En cuanto a la disfunción motora oral secundaria al uso del chupo, ya lo vamos a ver en una parte más adelante. Y en cuanto al frenillo sublingual, pues darle el manejo específico que es en caso de que interfiera con la lactancia, la frenectomía. El frenillo sublingual, como lo pueden ver en la imagen, es una telita, por así decirlo, debajo de la lengua y esto restringe la movilidad de la lengua y ocasiona problemas de mal agarre. El niño, como no puede hacer la forma de la lengua para envolver el pezón, este genera grietas y laceraciones en la mama de la mamá. Recordar que el llanto es una manera de comunicación del lactante que indica una necesidad, pero ojo, no siempre significa que el niño tenga hambre. Por eso debemos buscar, aparte del hambre, si tiene alguna otra molestia que lo haga llorar. ¿Qué hacer frente a las dificultades del niño ansioso? Sin duda, valorar las causas. Una vez que yo identifico la causa, me queda más fácil abordarla, resolverla. Otro es tener paciencia y mucho contacto físico y cariño con el bebé. En cuanto a la paciencia, la lactancia es un acto de paciencia, insistencia y persistencia. Se les enseña a la mamá que hay situaciones que pueden ser retadoras, incluso no solamente para la mamá, sino para nosotros como personal, que puede hacer que requiramos una buena dosis de paciencia para ayudar o hacer acompañamiento en estas situaciones. Probar distintas posiciones, ofrecer el pecho con frecuencia, pero no imponérselo. No colocar el pecho en la boca del lactante a la fuerza. Y la madre no debe mostrar enojo. Y si vemos que estamos ante esa situación, es mejor que hagamos una pausa y resolvamos el tema de inspirar y relajarse. En cuanto al bebé con disfunción motora oral secundaria al uso del chupo, estos bebés se presentan con alguna frecuencia, sobre todo cuando han sido expuestos al chupo, porque el bebé, ¿qué pasa? Cuando ha sido expuesto al chupo, los labios y la lengua adoptan una posición determinada. El lactante repite esta disfunción al succionar el pecho y agarra solamente el pezón y los labios se cierran en la base del pezón en lugar de vertirse. Entonces, esto genera una situación en que el bebé, cuando va a hacer el agarre, está esperando un chupo y puede presentar irritabilidad porque no logra el agarre del chupo que está esperando. Y en lugar del chupo encuentra una mama en el que tiene que adoptar una posición de la lengua y de los labios diferentes. Y él no hace, bueno, algunos niños no hacen ese clic tan rápido. Hay que enseñarlos. Los problemas de la disfunción motora oral están relacionados con las lactancias maternas poco frecuentes, por ejemplo, la hipogalactia, que es la disminución de la producción por falta de estimulación, porque las tomas están siendo reemplazadas por biberones o por chupos. La ingurgitación mamaria, cuando la mamá no tiene oportunidad de extraerse, y el rechazo al seno por lo mismo que les acabo de contar. El niño está tratando de agarrarse, no puede y se pone irritable. Los estudios muestran una fuerte asociación entre el uso del chupo y el abandono precoz de la lactancia y es eso quizás la clave o la fuente de la justificación de por qué evitar el uso del chupo. Recomendaciones. Evitar el chupo, sobre todo los primeros días de vida.
porque la lactancia no se ha instaurado. ¿Recuerdan lo que habíamos visto ahorita hace un momento sobre la instauración de la lactancia materna, que se pueden presentar situaciones? Entonces, ante una lactancia que aún no se ha establecido, la lactancia, el chupo, nos puede interferir. En las unidades neonatales, el chupo puede ser usado como método de analgesia no farmacológica porque estamos ante un niño o pretérmino o que está siendo intervenido, y ante eso la posición de la Organización Mundial de la Salud es que el niño que requiere intervención, ellos como organización respetan esa intervención y por lo tanto, de hecho, hay algunos estudios que avalan el uso del chupo como, como método de analgesia no farmacológica, como succión no nutritiva, como confort para los neonatos. Limitar, eso sí, el uso del chupo se recomienda porque hasta el año, porque es el periodo en que más riesgo tiene el lactante del síndrome de muerte súbita, y hay algunos estudios que relacionan el uso benéfico del chupo con, con el síndrome de muerte súbita. Claro que hay mucha controversia al respecto. Y limitar también su uso debido a los problemas dentales y las otitis que puede generar su uso. Existe un masaje que recomiendan para hacer que el niño pueda recuperar la función de volver a engancharse en el seno, y es con el dedo índice, el pulpejo hacia arriba, ejercer una presión sobre la lengua, retirando el dedo. Paulatinamente eso hace que el niño ejerza succión y hacerlo varias veces al día. Finalmente, los problemas que acabamos de ver con respecto al lactante, no podríamos separarlo de los problemas de la madre. Y es que algunas madres presentan algunas dificultades que interfieren con la lactancia, que interfieren con el buen agarre del bebé. Como pueden ver en estas imágenes, la congestión mamaria, las grietas, el dolor en el pezón, las mastitis, todas ellas en su conjunto hacen que puedan también ser un factor desfavorecedor. Y en cuanto a la congestión mamaria, pues que se presenta en los primeros 3 días, pues recomendar el vaciado frecuente de la mama. En cuanto a las grietas, hacer el abordaje específico frente al manejo de esa piel lacerada. El dolor en el pezón, siempre revisar la técnica. Y en cuanto a la mastitis, pues también tienes un manejo específico con el manejo antibiótico, el cultivo, el masaje es de gran utilidad. La terapia de calor y frío, recordar que el calor se debe colocar antes de la toma para dilatar los conductos, y el frío se debe colocar después de la toma para facilitar el proceso desinflamatorio. Finalmente, quisiera terminar la presentación con esta frase del doctor José María Paricio, un pediatra, donde decía: la lactancia protege de enfermedades, alimenta y contribuye a asegurar desde los orígenes la supervivencia de las crías y de cada especie. Entonces, es un llamado con esta frase, con esta aseveración, a que como parte del equipo de salud apoyemos juntos, apoyemos con nuestro trabajo, protejamos y promulgamos la lactancia materna por la salud de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.